Mi papá engañó a mi mamá y lo odio por eso. Mi padre, 39, y mi madre, 40, tienen actualmente 19 años de noviazgo y 12 años de casados. Mis padres se conocieron porque mi madre vendía cosas cerca de una playa a la que mi padre iba mucho. Para no hacerte el cuento largo, desde que yo tenía unos 5 años, tengo casi 13, mi padre dejó de quererme, es decir, ya no era cariñoso, dejó de estar tan atento conmigo. A mí no me importó mucho ya que tenía a mi madre la cual me daba mucho afecto y era muy chico. Nosotros éramos una familia cristiana y cuando tenía unos 9 años me acuerdo que mi padre nunca dormía en casa, lo cual era desde luego muy raro. Yo le pedía a Dios que me ayudara, que no dejara que mi padre esté con otra mujer. Pues resulta que yo comencé a sospechar y mis sospechas me las afirmó mi mamá cuando estaba hablando con mi abuela paterna, que no se dio cuenta que estaba yo en el baño estaba dando frente a la sala. Desde que mi madre lo supo comenzó a ser alcohólica al igual que mi padre, comenzaron ambos también a fumar. Por un tiempo mis padres se separaron, 3 meses, hasta que murió mi abuela paterna. Desde que ella murió se reconciliaron porque ese fue el último deseo de mi abuela. Ellos después de 4 meses tuvieron una pelea donde mi padre rompió muchas cosas de la casa, yo junto con mis hermanos nos fuimos a la casa de mi abuela materna, y al otro día en la noche yo llamo a mi mamá porque se me hizo raro de que no la haya visto en la mañana, ya que se había ido al trabajo, y resulta que dice que mi padre la recogió del trabajo. Algo que debo aclarar es que cuando mi madre está con mi padre deja de beber al igual que mi padre, pero no de fumar. Mis padres hicieron como si nada hubiera pasado y eso a nadie le molestó a excepción de mí, la cual no puedo superar esa noche. Nos saltamos unos meses los cuales no habían sido ni buenos ni malos en su relación hasta el 5 de abril de 2023. Era un día antes de que mi madre se fuera para EU y mi madre quiso despedirse de su mejor amiga. Esta trajo a su esposo y sus hijos y se llevaron a mi madre muy cerca de casa a beber. Mi padre cuando venía de camino del trabajo vio a mi madre y comenzó a hacer una escena de celos, vino a la casa buscando algo filoso para ir porque según él les iba a hacer daño. Mi madre vino corriendo y escondió lo que él buscaba debajo del colchón de la cama mía y de mis hermanos y nos dijo que nos sentaremos encima, cosa que hicimos. Mi padre todavía y tenía el descaro de llamar a mi madre la culpable. Desde que mi madre se fue al otro día todo fue diferente. Mi padre comenzó a venir tarde de trabajar, comenzó a ni siquiera venir de trabajar, etc. Hace poco mi madre me dijo que vio que mi padre había ido a un hotel y cenado en un restaurante, mientras que acá en la casa faltaban todo tipo de cosas. Mi padre se iba por ahí con cualquiera. Ya ni siquiera le gusta que hablemos con mi mamá porque piensa que le vamos a decir lo que él hace. Mi madre le terminó y por eso él estaba tan paranoico, ya que mi mamá le había dicho que alguien le había dicho lo que él hacía. No sé qué hacer, él piensa que yo y mi hermana no sabemos nada cuando por lo menos yo lo sé desde 2020. Me siento mal ya que siento que no le importamos a mi padre, lo peor es que mi hermano lo apoya. PD, ya ni siquiera le quiero mirar a los ojos. Tuve una relación a distancia con una chica de otro país y otro idioma. Hace varios meses conocí a una chica mediante una aplicación de idiomas, apenas empezaba nuestra conversación y sentí una conexión que no había sentido con nadie alguna vez. Conectamos de inmediato y decidí pedirle su número. Cabe aclarar que ella no hablaba mi idioma y nos comunicamos mediante el traductor. Hablamos toda la noche y me comentó que tenía un amigo que también había conocido mediante esa misma aplicación que me conoció a mí, que se moría de celos porque el chico tenía novia y era su mejor amigo. Yo solo le di un par de consejos y darle ánimos que encontrará un chico mejor. En ese momento no sentía nada por ella, solo la veía como una amiga con la que podía conversar de cualquier cosa sin miedo a que pueda decir. Pero pasaban las semanas y la fui conociendo, me enamoré de ella y de sus ocurrencias. Me enviaba fotos haciendo muecas extrañas e incluso sacándome el dedo del medio dándome a entender que odiaba el mundo y solo era ella misma. Cada día que pasaba me enamoraba cada vez más de su sonrisa, sus hermosos ojos verdes, su lindo cabello y su forma de ser. Amaba su humor roto igual al mío y contábamos chistes pésimos que para cualquier persona hubiera resultado extraño, pero para nosotros era algo gracioso no encontrarle sentido a esos chistes. Tiempo después, nos volvimos novios. Una noche le confesé lo que sentía y por obra del destino ella también estaba enamorada de mí y fui correspondido. La relación iba muy bien, cumplimos nuestro primer mes y era feliz pero no del todo, había algo que me incomodaba demasiado.
Lo que me incomodaba era que ella mantenga comunicación con su mejor amigo del que ella estuvo enamorada antes que yo llegue a su vida. Pero soy un chico demasiado reservado y no me gusta hablar sobre mis incomodidades con nadie. Yo siempre le decía que si ella tenía alguna incomodidad que me dijera y yo haría lo posible para que no se sienta incómoda conmigo. Ella me decía lo mismo, que le dijera si algo me incomodaba, pero siempre le decía que no tenía nada, a pesar de que cada vez que me hablaba de ese chico mi actitud cambiaba demasiado, y creí que no era notorio, pero ella supongo que lo notó, ya que me preguntaba qué me pasaba y yo no podía evitar sentirme así y alejarme un poco para dejar de pensar en eso. Llegó el día en el que fue demasiado y ella me dijo que notó algo en mi comportamiento, entonces me volvió a hacer la pregunta, ¿seguro que no te incomoda nada? A lo que mi respuesta fue la misma de siempre: no me incomoda nada, cariño, estoy bien. Para eso, desde siempre le dije que fuera sincera conmigo y le prometí que sería sincero con ella, cosa que no estaba haciendo. Entonces ella me dijo, recuerda que dijiste que debemos ser sinceros, me enojaré contigo si me estás mintiendo. No pude evitar y le dije que me sentía incómodo que ella tenga comunicación con ese chico por el cual tuvo sentimientos alguna vez y que sentía que era una falta de respeto hacia mí y hacia la relación. Ella lo entendió y me dijo que dejaría de hablar con él. Yo estaba más que feliz. El motivo por el cual casi nunca hablaba sobre mis incomodidades era porque mis exes parejas nunca las tomaban en cuenta. Luego de ese día para mí fue todo maravilloso, sentía que por fin alguien me valoraba y me sentí respetado por primera vez. Pasó mucho tiempo y cuando desperté por la mañana vi un mensaje de ella diciendo que si tenía un poco de mi tiempo que hablar algo serio conmigo, a lo que claramente le dije que sí y hablamos de inmediato. Era un texto largo de ella en donde me confesaba que nunca dejó de hablar con aquel chico porque era un chico importante para ella y no quería dejar de hablar con él. En ese momento me enfurecí de manera que preferí terminar la relación, bloquearla y eliminarla de todas las redes sociales. Ahí me di cuenta que volvió a seguir en Instagram a aquel chico. No bastó ni 10 minutos de haber terminado. Me sentía fatal, ella me había mentido y ella sabía perfectamente que odio las mentiras. Me dolió la forma en la que me mintió ocultándome todo. Yo no sabía qué pensar en ese momento. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Llegué a pensar que prefería a él antes que a mí. Casi a los 5 minutos me llegó un mensaje por la aplicación que la había conocido. Era un mensaje de ella deseándome lo mejor y que lograría terminar la carrera que estoy estudiando. Yo también le deseé lo mejor y me despedí hasta que me dijo: saludaré a tus familiares muertos. Ese mensaje me puso tenso y creí que se suicidaría. Me envió capturas de los mensajes de despedida a sus familiares y fotos en donde ella se había cortado las rodillas e intentó cortarse la vena de la muñeca. Por suerte su abuela entró a la habitación y le quitó el cuchillo de sus manos y no pasó a mayores. Ella me dijo que se sentía culpable y avergonzada de haberme mentido. Empaticé con ella y me dio alivio saber que ella estaba bien. Hablamos e intentamos solucionarlo, pero ella tenía una idea diferente a la mía. Ella no le veía nada de malo, mientras que yo sentía que era una falta de respeto hacia lo que yo sentía. En ese entonces fue que nos dimos cuenta que teníamos ideas diferentes y no llegaríamos a nada bueno. Resumiendo todo lo que hablamos, le di a entender que era él o yo y lastimosamente prefirió a él. A pesar de todo yo la amaba con todo mi corazón. Teníamos planeado vernos en un par de años mientras en lo yo que terminaba la carrera. Nos despedimos siendo conscientes de que ambos nos amábamos mucho y ella diciéndome que no quería dejarme ir. Yo solo le deseé lo mejor y borré todo de ella. Como me fui de mi casa, madre enferma mental, padre irresponsable y hermano narcisista. Bueno, quiero contar esta historia de cómo soñaba siempre desde los 16 irme de mi casa. Lo hice a los 22, me costó mi carrera pero ya la estoy revalidando en otra U. Mis padres son de esos que debieron haberse divorciado. Se fueron a vivir separados, se visitaban y creo que se toleraban. Mi madre siempre tuvo una fijación con mi hermano, hacía algo mal, se peleaban a los golpes, él con 15 años y se perdonaban. Yo siempre fui una clase de espectadora. Siempre tuve buenas notas, era una niña ejemplar tanto en comportamiento como en la escuela. Mi madre desarrolló un trastorno delirante cuando yo tenía 15, mi hermano se fue a estudiar a otro lado su carrera, así que yo sufrí todo su desarrollo. Cuando le contaba a mis padres no me creían y decían que yo inventaba eso porque nunca me había llevado bien con mi mamá. A los 18 era insoportable, pero mi padre y mi hermano estando en casa me decían que sí era cierto y que había que llevarla con un psiquiatra. Ojo, decían llevarla como si ellos no lo fueran a hacer. Mi solución fue mudarme con mi padre a otra ciudad.
universidad, donde simplemente me hacía la vida imposible diciéndome que no tenía amigos, que era fea, que nadie me iba a querer nunca, me interrumpía en mis estudios, etc. Mi hermano siempre fue el favorito, así que vivió su vida muy aparte de todos, como si se avergonzara de nosotros. Yo tuve que mudarme de nuevo con mi madre y un día donde yo estaba muy ocupada, a punto de exámenes, le dije que no quería escuchar sus historias de conspiraciones. Al día siguiente ella cometió un delito, tenía algo que ver con la historia que ella me quería contar. Sentí como si hubiera sido mi culpa. La tuve que visitar en celda a las 72 horas. Nadie más fue, ni mi hermano ni mi papá. Yo ni siquiera quería mirarla a los ojos ese día. Por esos 3 días gané un estrés enorme. Ay, olvidé mencionarlo, pero toda mi vida familiar me generó problemas de ansiedad. No volví a la universidad, tuve un colapso mental y un intento de su 1CD0H. Estuve así meses, y yo seguía bajo el mismo techo que ellos tres. ¿Cómo huí de casa? En esos meses conocí a mi pareja. Cabe resaltar que mi familia es extremadamente machista, no me dejaron ir sola a estudiar a otro lado y son de la idea de que la mujer no se va hasta que se case, ni siquiera ya graduada. Y me lo dijeron en mi cara, que yo no valía si no estaba casada, y me decían que mis noviazgos eran una pérdida de tiempo y los hombres solo me usarían para tener sexo. Iba seguido con mi pareja, es mucho mayor que yo. Un día simplemente me dijo que cuando me iba a regresar, llorando le dije que no quería volver a ese infierno horrible. Él sabía todo lo que vivía, me dejó quedarme. Tenemos 8 meses viviendo juntos felices, sigo cursando la universidad, me graduaré tarde pero la verdad no tiene precio la paz. Sigo con problemas de ansiedad pero mucho menores, no es fácil sanar toda tu vida en meses. He tenido empleos, no soy mantenida, aunque me sigo adaptando a la nueva ciudad. Mis padres creen que vivo con una amiga y que ya me gradué, simplemente corte comunicación con ellos. Mi madre ahora tiene casi 10 años enferma y sin medicación, el encargado directo es mi padre y no la va a llevar. PD, ambos son médicos. Me pone a llorar siempre recordar mi triste vida, pero ahora veo un panorama diferente y ya no es gris todo. Somos una familia de bastante dinero. Mi hermano vive como rey, probablemente heredará todo, yo preferí mi paz mental.